las 8:38, medio en broma, medio en serio, yo hablaba con Antero Flores Arauz, diciéndole pues que es el premier de los pobres. Y lo que ha venido pasando, Antero, buenos días, es que... Buenos días, Philip. Las tensiones y las tiranteses se han dado y muy duramente en el Perú en los últimos años, entre PPK y la oposición, entre PPK y su propio entorno y su propio gobierno. Ayer hemos visto más de lo mismo y esta situación, yo no veo grandes triunfadores, yo veo grandes perdedores. PPK queda como un presidente muy débil frente a su propio partido, frente a Toledo, frente al albertismo, frente a la opinión pública que quería que se vaya, frente a un parlamento que ha puesto en duda su calidad moral y no la ha certificado simplemente, frente a un país que está harto de que le roben, al menos lo veo así. Yo veo que hay muchos derrotados y de repente un gran vencedor que se llama Antauro Humala lo vamos a saber en un par de años. ¿Qué tal, Antero? ¿Cómo estás? Buenos días. Mira, coincidimos en mucho en la apreciación. Yo creo, Philip, que este ha sido un juego de pierde-pierde y nadie se dio cuenta a tiempo. Y acá no hay vencedores, hay una tarjeta amarilla. Si tú te pones a ver, más son los votos que querían la vacancia que los que no la querían. Entonces hay un llamado de atención serio. Y hay además, por otro lado, un casi rompimiento de la bancada que era mayoritaria en el Congreso, porque el hermano de la señora Keiko, Kenji, ha hecho un trabajo para dividir y dar votos a la no vacancia. Dinamitar por dentro, como decía Montesinos. Así es. Pero todo esto va a generar problemas. La solución a la que se ha llegado ayer no es la mejor, es la menos mala. Y yo creo realmente que es la menos mala, porque por lo menos te va a permitir un nuevo rostro, hacer un volteo de página, pero te tiene que llevar también a rectificaciones, te tiene que llevar también a tender puentes, te tiene que llevar a que esos puentes no sean solo con el fujimorismo, sino con todos, y buscar cómo haces que este gobierno se convierta en eficiente. Pero el problema, Antero, es que se olvidan del gran puente de los políticos. Como te digo, no es broma, que eres el premier de los pobres, es porque el común de la gente, al margen del cariz político, te considera una persona, que eres una persona seria, madura, que tiene un planteamiento de vida hecho, se sustenta en tu familia, en tus logros profesionales, con ponderación, con tranquilidad. Ese puente lo has hecho tú con la gente. Y ese puente no te lo han regalado la gente. Ese puente es una exigencia de la gente. Yo no confío en Kuczynski. El Perú no confía en Kuczynski. Hoy el Perú no confía en Kuczynski. Peor va a ser cuando libere a Fujimori. Eso va a ser malo porque se va a haber hecho de una manera burda. Le va a quitar legitimidad a algo que presuntamente podría ser un acto de justicia o conmiseración. Se va a ver como una prebenda política. Antero, tú has sido ministro de Defensa, imagínate que te encuentren una cuenta a la edad que tienes. ¿Cómo le vas a explicar a tu nieto que el juguete que le compras es por una comisión que te dieron cuando compraron un avión? Y le vas a decir, no, hijito, Anterito Junior, no, es que la era de mi amigo Sepúlveda. Eso no te lo cree ni tu nieto, pues, Antero. Ese es el puente con la gente, es lo que han roto. Además, no necesito decírsele, porque todas las cuentas que tengo están en el Perú. Todas salen de mi patrimonio. ¿Patrimonio de dónde ha salido? ¿Lo he heredado? No, heredé deudas. Ha salido de mi trabajo profesional. Pero es que ese es el tema. Acá Si hay alguien que tenga una duda respecto de su conducta, que no se presente a candidato. Ese fue el punto, pues, Antero. Y acá los medios, reitero, yo por eso Fustíguar, cuando te presentaste tú, eras ninguneado por los medios, lo que le pasó a Barnechea, porque claro, no había millones de Odebrecht atrás. Si tú hubieras tenido 3, 4, 5 millones de dólares, que parece fácil decirlo, pero en una campaña es un mar de dinero, hubiera sido otro el cantar. Pero es un mar del dinero, pero insuficiente, ¿eh? Una campaña no te baja de 15 millones de dólares. Y te confieso, fui un gran idiota. Nunca debí lanzarme a esta aventura sin tener la plata de la campaña. A ver,
es parte de otra discusión, pero yo insisto que no debería ser prohibida la publicidad radial y televisiva de los últimos 2 meses de campaña. La gente que dice, estás chocando contra el negocio de la radio. No, porque lo único que tienes que hacer es subir la tarifa a los que comercialmente ponen la plata y murió la flor. Para eso son los empresarios imaginativos, pero tienes que cortar con la plata privada, sea de Odebrecht o de quien sea, en las manos de todos los políticos y en las manos del Estado. Pero quiero retomar el tema. No se puede de ninguna manera consagrar el lobismo y las offshores y el billete bajo la mesa de afuera con lo que ha hecho PPK. Eso está mal. Nadie puede aplaudir eso. Eso es algo, ¿era decente o no era decente? ¿Cómo te vas a abstener de decir si era decente o no decente después de esto? Pero hay realmente 2 escenarios. Yo no quería la vacancia. Creo que era un mal mayor de lo que hoy día tenemos. Ajá. Pero son escenarios diferentes. A él lo estaban achacando la conducta inmoral. ¿Por qué era? Porque era una mentira. El tema de las otras relaciones tiene que verse en la comisión investigadora. ¿Y en fiscalía? Y en la fiscalía. Más aún, mi tesis es que una vez que está la fiscalía o el Poder Judicial, el Congreso debiera abstenerse, porque lo único que hace es perturbar. No nos olvidemos que también en esto perturbó, porque una comisión investigadora es reservada y tú no puedes salir a los pasos perdidos o a la prensa, tengo esto, sin antes haberlo contrastado. De acuerdo, pero el punto es ahora, si PPK tiene que ir a la comisión Lavajato, ya no puede ser reservado, pues, después de lo que hemos visto. Ya no tiene, o sea, si sale, Antero, la información que tengo yo, y miren el número, que han llegado 230 operaciones estructuradas de Odebrecht, que han habido 230 operaciones en donde se mueve plata, como a Luyo, como a Horacio Canepa. Y yo soy amigo de Horacio Canepa, me da mucha pena, pero está metido en un enjuague horrible. Cuba. Entonces tú sabes la cantidad de funcionarios de cualquier lugar del Perú que van a la hora de la hora a tener que responder a lo mismo, y todos van a tener el pretexto de PPK. Van a decir, esa offshore es un offshore, no es mía, ahí está mi testaferro o está mi amigo, yo no fui, fue TT. Mira cómo está Toledo, Toledo se está matando de risa. Y Antauro Humala se está matando de risa más aún, por decir, ya ven, todos los políticos son unos ladrones. Ese es el grave problema del después del día siguiente. Los políticos que son ladrones a la cárcel, sin ninguna duda. Y esa es una buena limpieza que hay que hacer para el futuro, casualmente para que no hayan los antauros, para que la gente pueda creer de nuevo y distinguir. Y te lo dice alguien que ya no está en la actividad. Yo no pretendo ser candidato absolutamente de nada, ni siquiera regidor de mi barrio. No. Pero te lo tengo que decir, la gente tiene que demostrarse a la gente que hay la punición para los malos y hay la santificación para los buenos. Pero no se puede poner a todos como buenos ni a todos como malos, ¿no? ¿Qué va a pasar mañana cuando indulten a Fujimori? Mecha Arauz en la tarde decía, no estamos negociando nada. Cuando es evidente, pues, los abrazos con Kenji, de Vieira, de Sepúlveda dándole la mano a Kenji después de haber dicho ladrón al papá 1000 veces. ¿No es cierto? Heresi dándole la mano a Kenji llorando de emoción porque le ve libre a su papá. Entonces hay un escenario con Fujimori libre, como que del gobierno, y también lo pueden mecer y no lo sacan. Y ahí va a ser peor. Esta es otra cosa que ha debido, según parece, ha habido una sola cuerda, pero ha debido ser cuerdas separadas. Y ha debido darse, para mí, antes que ahora. Porque hoy día suena raro. Ayer sonaba justo. Vámonos a la pausa, regresamos con Antero Flores Arauz. Hay que medir el día siguiente. El día siguiente. Eso es algo que la gente no quiere ver. Y penosamente hoy el presidente del Perú no solamente es débil, sino en el orden de prioridades no es el hombre más poderoso del Perú. Más poder que él tiene en este momento Odebrecht. Más poder que él tiene el otro que lo ha amenazado. ¿Quién? Toledo. Más poder que él tienen los fiscales del caso Lavajato. Y más poder que él, aunque parezca ilógico, también tienen los congresistas de la Comisión Lavajato que lo pueden sentar ahí, lo pueden triturar frente a todo el Perú y no va a tener cómo responder porque ahí Tito Boria no va a poder citar a Condorito ni a Montesquieu. Va a tener que decir, ¿esta plata de dónde salió? ¿Qué va a decir el presidente? Vámonos a la pausa, regresamos con Antero Flores. Vamos con
Philip Butters en Exitosa. A ver, tú has sido miembro de un partido como el PPC, que en su momento fue fuerte y ahora es añicos. El otro día ha habido una votación en el PPC en donde mi buen amigo Alberto Bengolea es el nuevo presidente. Marisol Pérez Tello, quien en acto de sicariato fusiló a las procuradoras, es la vicepresidenta de un partido que no tiene ni 1000 votos. El APRA realmente se ha comido un papelón, lo acaba de decir Javier Velázquez Quezquén. El fujimorismo dividido. PPK dice, Salvador, que tiene partido, pero todo el mundo sabe que es un grupo de amigos que no se quieren. El Frente Amplio ha tenido una posición orgánica. Yo creo que también uno de los que les ha ido bien en esta posición principista ha sido lo de Marco Arana, muy contundente. ¿Cómo queda la gente de Nuevo Perú siendo utilitaria al indulto de Fujimori? La crisis de los partidos políticos también se ha visto ayer, Antero, muy marcadamente. Pero no lo suficiente. Nos estamos olvidando de que el problema de los partidos no es en el Perú, es en el mundo. Primeramente porque, como bien lo observó Giovanni Sartori, la prensa ha ido sustituyendo los partidos por la inmediatez. Ya nadie espera un pronunciamiento del partido, porque siempre llega tarde. El día a día lo vence. ¿Y quién agarra el día a día y llama a los expertos y comunica de inmediato? La prensa. Pero la prensa, a su vez, está siendo sustituida también por las redes, que te logran en 2 o 3 horas hasta armar manifestaciones o armar marchas. Entonces, esta política, con esta legislación que tenemos de club social de 4ª división, claro, el actita, la firma, la huella, la revisión de un local partidario, que tienes que tener tu local, que la asamblea presencial, cuando hoy día lo puedes hacer por internet, en no presenciales, cuando tienes votaciones electrónicas, etcétera. Seguimos en la época de las carretas. Los partidos dejaron de tener importancia. Tenemos que buscar un sistema diferente en el mundo que sustituya la organización partidaria, fíjate, tradicional. Hicieron su marchita, quisieron hacer su marcha en apoyo a PPK, una mezcla de apoyo a PPK y no a Keiko. Fueron 1.500 personas. O sea... Bueno, estás abonando en lo que te digo. ¿Cuál es el punto? A la gente, el peruano, ya está harto que le mientan, ya está harto que lo mesan, ya está harto que le roben. En el momento que nosotros dos estamos tomando, tú un cafecito y un tecito, hay gente que en el norte sigue viviendo en la intemperie y PPK no tiene mejor idea de volver a decir en su mensaje reconstrucción, reconciliación, una sola fuerza. Una sola fuerza fue una patraña psicosocial. Entonces tú, Antero, gracias a Dios vas a poder pasar Navidad con tus nietos y vas a poder comer un chocolate con panetón, ¿no es cierto? Pero y esa gente, otra vez el bailecito de PPK. No puedes cachosear a la gente que sigue pagando el peaje de Odebrecht. No lo cachosees al que está viendo el Interoceánica y que paga el peaje. No bailecitos, para con los bailecitos ridículos. Al que está con lágrimas no le puedes dar alegrías artificiales. Lo que tienes que hacer es enjugar sus lágrimas. Lo que tienes que hacer es que termine de vivir en una carpa. Lo que tienes que hacer es reconstruir ya la carretera. Lo que tienes que hacer ya es terminar la descolmatación de los ríos. Lo que tienes que hacer ya es revisar lo de Poechos. Hay muchísimas cosas que hacer, pero tienes que hacerlas ya, Antero, ahora. Antero, con este sistema de las asociaciones público-privadas, qué bueno. Pero claro, si yo te coimeo y te coimeo y te coimeo a uno, si coimeo al presidente y coimeo al ministro de Economía y coimeo al presidente de Preinversión y coimeo al viceministro y coimeo a los congresistas y a los alcaldes y a los periodistas, no hay asociación público-privada que se banque. ¿Por qué digo esto? Con la plata de la Interoceánica, para que la gente lo entienda, todo Arequipa, todo Lima, todo Piura, todo Chiclayo, todo Trujillo, todo Tumbes tendría agua potable, solamente con ese robo, porque no lo necesitábamos. Talara, yo he vivido en Talara, hermano. Hasta ahora me acuerdo, Antero, cuando venía un huaico y se llenaba la sequía al costado de mi casa. Se van a gastar 4.500 o 5.000 millones de dólares en una refinería que va a ser un elefante blanco sin asco. Y este gobierno, el gobierno de los lobbies, me tinca que ha continuado con un lobby del gobierno de Ollantumala.
No te puedes gastar 4.000 millones de dólares en la cara de la gente. A las lágrimas burla. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en obras que son innecesarias. Por ejemplo, si no tienes petróleo y no va a venir el petróleo famoso de la selva en cantidades suficientes y no has arreglado el oleoductos, no te gastes 4.000 millones. Pero cuando ya estás al 70%, no lo puedes parar. Espérate un momentito. Es que ahí está la duda. Yo tengo muchos amigos que trabajan en Petroperú y dicen, mi papá hizo el oleoducto. Mi papá murió en el año 79, saca tu línea. El problema es cómo sé yo que no lo pudieron parar. ¿Cómo sé yo que si ahí no hubiera habido un tipo pues encabritado y achorado como tú, que eres abogado, de repente leí una cláusula y decía, un momentito, acá hay una excesiva onerosidad de la prestación, acá hay una caducidad, acá hay una cláusula anticorrupción, acá yo me mecho con la empresa Industrias Reunidas o Construcciones Reunidas, llamo al embajador de España, lo pecho, paro, negocio. ¿Cómo voy a pensar yo que realmente defender los intereses del Perú para con ese contrato si es el gobierno de los lobbies? Te lo expongo. Tú estás en una carretera. Se te malogra o crees que el carro está malográndose. Si has recorrido menos de la mitad, regresas al punto de inicio. Si has recorrido más de la mitad, sigues al punto de destino. Y eso es lo que creo que está pasando con lo de Talara. Es lo que dice. Yo no lo hubiera hecho, pero ya que estamos a ese porcentaje, tienes que seguirlo. Ahora, el otro tema de las carreteras interoceánicas. Todo el mundo dice, pero si no pasa un camión, no pasa una camioneta, no va un ómnibus. Oye, las carreteras interoceánicas no se han hecho para hoy, son trabajos para futuro. Y yo creo que en el futuro van a ser bien, sin perjuicio de que se investigue bien toda la rapiña que puede haber habido, ¿no? ¿Qué va a pasar con el Perú en este clima de tensión? Tú ni bien te sentaste, me dijiste que bajar las tensiones. Claro, creo en eso, que hay que hacerlo. ¿No va a generar una tensión ver a Fujimori libre y la fotito de Fujimori con Nancy Lange, de Kenji, ¿no? O sea, ¿eso no va a generar tensión? Todo genera tensión, no hay cosa 100% bueno en este mundo. El mundo tiene las medallas y las monedas tienen dos caras, la buena y la mala. No hay nada perfecto, Philip. No, yo no digo que sea perfecto. Lo que pasa es que cuando hablan de reconciliación, uno tiene que tener pues criterio. Dentro de la argumentación de Tito Borea, reitero, Tito Borea es mucho mejor de lo que vimos ayer. Que el fujimorismo, que Montesinos, que por aquí, que por acá, ¿no? El antifujimorismo ha jugado su rol, ¿no es cierto? La marcha, los colectivos, pero la verdad es que PPK se ha salvado por Alberto Fujimori, porque Kenji es utilitario a Alberto Fujimori, y Alberto Fujimori va a salir a hacer política, él no va a salir, ¿cómo se llama?, a jugar con los nietos de Sachi Marcela, con los hijos, con qué, no. Entonces se va a generar también un clima muy enrarecido. ¿Qué va a hacer la gente de Nuevo Perú? Con Fujimori libre como consecuencia de esta preventa y a la vez llegando más información de Lavajato, más y más. Eso va a ser muy difícil de controlar. La pregunta es, y te ruego que me la contestes luego de la pausa, porque van a ser las 9 de la mañana, Meche Arauz, ¿va a poder manejar eso? Los embates de la gente del PPKismo, del partido que quieren puestos, lo acaba de decir acá Salvador Heresi. ¿Va a poder Meche Arauz pedir a su vez facultades a una bancada herida y va a poder a la vez PPK ir a Lavajato y gobernar en enero? Esto va a ser un caos, creo yo. Vamos a ver qué opina Antero Flores Arauz. El premier de los pobres en Exitosa, 9 de la mañana. Pausa con Judy y regresamos. Le preguntaba a Antero Flores Arauz qué va a pasar con PPK, con el gobierno, con el Perú, porque Lavajato va a seguir avanzando, la fiscalía va a seguir avanzando, el indulto a Fujimori seguramente avanzará, la reconstrucción del fenómeno niño costero se va a tener que dar, pero de manera efectiva, las tensiones políticas se van a dar, vienen elecciones, y aprovechando que también está Juan Paredes Castro con nosotros, le pregunto a ambos, ¿no?, ¿qué va a pasar con el Perú en los próximos meses? Y quiero hacer una ficción. Recordarán ustedes que cuando éramos chicos había una serie que se llamaba Kung Fu. Y en esa serie de Kung Fu, el chico
que estudiaba para ser un monje Shaolin, se llamaba Kwai Chan Caine. Y él tenía un maestro que era un señor ciego mayor. Yo les quiero que ustedes dos se pongan que hagan la ficción también de que ustedes son ese sacerdote Shaolin ciego y que le dice a este chico cómo ha de defenderse en la noche de todos los ataques sin ver. Y llegaba vendado Kwai Chan Caine y tenía que defenderse de los palazos. ¿Qué va a pasar con el Perú con tanto palazo, Antero? O sea, ¿cómo gobernar en un clima de maremoto? Mira, a mí no me preocupa tanto los palazos, me preocupa la ceguera. La ceguera de lo que ahora acabo de escuchar, que no se ha afectado el fujimorismo, la ceguera de los que creen que esto va a ser color de rosa, la ceguera de todos. Yo sé que el espíritu navideño da para mucho, pero tenemos que ser realistas. Y la realidad nos está diciendo que tenemos que buscar la concertación, el diálogo alturado. La gente está harta de los políticos y los políticos no se dan cuenta de ello. Tenemos una brillante oportunidad de hacer un recomienzo, lógicamente sin olvidar la punición de las cosas que haya que sean punibles. Pero tenemos por el otro lado y en cuerda separada manejar las cosas para que el Perú avance y no siga este detenimiento que tanto está afectando, ¿no? Juan Paredes Castro, como siempre, yo lo veo, Juan, la ponderación, las canas, ¿no? ¿Cómo hacer para ponderar todas las variables de todos los ajedrezes en todas las etapas y posiciones de lo que ha pasado ayer y lo que va a pasar mañana? Juan Paredes Castro, buenos días. Buenos días, Philip. Bueno, nos has puesto tú la metáfora del monje Shaolin. Del mundo Shaolin, ¿no? El mundo Shaolin, ese mundo de desarrollo de espíritus. Pero yo creo que lo peor que le podría pasar al gobierno y a la gobernabilidad es volver a dar palos de ciego, que es lo que hemos visto en los últimos tiempos, ¿no? Dando palos de ciego a todos lados, ¿no? Palos de ciego desde el gobierno hacia el Congreso y desde el Congreso hacia el gobierno y con una pérdida del sentido de la realidad, del futuro y de las prioridades que necesita el país. Con esta misma metáfora, yo te diría que necesitamos que muchos de los que tienen responsabilidades de poder y de gobierno no se vendan los ojos, porque eso es lo peor, creo yo. O sea, tú como Antero, para ti el problema no son los palos, sino la ceguera. Claro, porque tú puedes dar palos de ciego, ¿no? Como decía Antero, por desesperación o porque tienes presiones de todos lados, pero lo peor es ponerte la venda a los ojos, no querer ver lo que debes ver. Entonces, la señora Mercedes Arauz, hasta ahora, desde el día que ha sido designada presidenta del Consejo de Ministros, casi no ha tenido tiempo para ejercer su cargo. No gobernó. ¿No? Yo creo que hay mucha disposición en ella por querer estrenar su cargo y por otro lado tiene también respaldo, digamos, o no sé cómo saldrá ahora después de lo que ha pasado con su respaldo del Congreso, pero la señora Arauz es presidenta del Consejo de Ministros. En ella tiene que descansar buena parte del papel del gobierno. Son 9:12. A Basombrío ya le aceptaron su renuncia. Yo creo, un crítico de Basombrío, pero Basombrío, con todo lo que tengo que criticarle, ha obrado de manera decente. Y yo lo critico mucho a Basombrío, porque una de las cosas que con la mochila que va a tener que cargar esos 19 que votaron a favor de Kuczynski, es que van avalado 3 delitos: cohecho, colusión y asociación ilícita para delinquir, y de repente 4 que es lavado de activos. Y cuando te digo eso, Juan, ahí están los tweets del Castillo, Basombrío ha renunciado, están los tweets en pantalla. Cuando te digo eso, es que cuando esto vuelva a pasar con alguien más, ¿qué argumentos vas a poner? ¿Cómo le vas a poder decir corrupto a Toledo sin decírselo a PPK? O sea, hay que liberar. Recordarás que una de las cuentas que le encuentran a Montesinos son de las comisiones de los Mirage,
que se lo dan estos comerciantes extranjeros que le pusieron una plata en Francia, creo, y que ahorita se ha repatriado esa plata hace unos meses. Entonces, devuélvenle esa plata a Montesinos. O sea, eso es algo muy grave porque es lo que la gente ya entendió. Ojo, a PPK lo han salvado con puntos suspensivos. ¿Cómo van a indultar a Fujimori? ¿Cómo va a seguir mecharados sin partido, con los caviares y los comunistas fustigando a PPK por indultar a Fujimori, con el Fujimori dividido, con el APRA dividido, con el PPC en escombros, con una supuestamente renacimiento de Acción Popular, con un mudo Barnechea? Los políticos están haciendo todo para favorecer a un outsider, un tipo que dice se lo vayan todos, que se vayan todos. Pero mira, yo quiero continuar con la metáfora con la que comenzaste tú. Pedro Pablo Kuczynski no tiene que dejar que le pongan la venda en los ojos. Otra cosa es que él se las ponga, es responsable de ello. Pero hasta ahora ha tenido un entorno que lo ha llevado a Pedro Pablo Kuczynski a confrontar y a perder el horizonte de lo que debe ser gobierno. Entonces yo creo que es el momento en que él tiene que cambiar ese entorno. Él ya no puede estar funcionando bajo la cuerda de quienes quieren llevarlo a una confrontación radical, cuando el Perú lo que necesita es reconciliar, conciliar, concertar, y necesita consensos. De otra manera no vamos a salir adelante. Ya, pero siguiendo con la metáfora de la ceguera, lo que ha dicho Antero es lo que le decía la mamá Antero, la mamá de Juan y la abuela de Juan y la abuela de Antero a la mamá cuando era chiquita. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Por eso. Entonces, ahorita y los argumentos. Miren, todos los políticos son corruptos. Las APPs no funcionan. Todas las carreteras son caras. Todas las tasas de interés son abusivas. Entonces, claro, en la generalización, ¿no es cierto? Y en el grito y en la algarada, va a haber un gran ganador que no va a ser ninguno de los actores actuales, Antero. ¿Cómo hacer que el ciego quiera ver? Bueno, para que el ciego quiera ver, alguien tiene que quitarle la venda que tienen los ojos. Y la venda que tienen los ojos, ¿cómo se le quita? ¿Con el incendio o con la actitud bomberil? Yo creo que con la segunda, con la actitud bomberil, porque si no, de ser incendiario nos estamos simplemente sumando a los que no quieren ver. Y lo que requerimos es voces sensatas que apoyen, que ayuden. Hay que salir adelante y no se va a salir si seguimos echando leña a la hoguera. Por eso creo que ha llegado un momento, a base de este espíritu de festividades de fin de años, de buscar cierta reconciliación y decir, miren, la hemos fregado muchísimo, y con J, disculpen, la hemos jodido hasta ahora. Cambiemos pues y miremos todos hacia adelante. Yo creo que es el deber de todas las personas que estamos acá y es el espíritu además de lo que queremos, ¿no? Te pongo 3 ejemplos, Juan, y lo hablábamos acá contigo. Este medio de comunicación exitosa, que es la Radio del Perú, que nos están viendo ahora también por televisión, fue el único medio que le dijo al Perú: hay un problema con los profesores, fíjense lo que está pasando en el Cusco, fíjense lo que está pasando en Puno. Fue el único medio que le dijo al Perú: hay un problema con las enfermeras, con los doctores, con las obstetras. Exitosa fue el único medio del Perú que le dijo al Perú: es un fracaso la reconstrucción del norte. Porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. No puedes tapar una barbaridad como 11.000 personas en una sola ciudad durmiendo en la intemperie. ¿Cómo lo puedes tapar eso? Con Paolo, con Gareca, con el Papa, ok, ya van a utilizar al Papa. Vendrá el Papa, Paolo mete goles, ya bacán. ¿Y en julio qué hacemos? Ya se fue el Papa, ya no fue bien, malo, regular en el fútbol. ¿Qué hacemos? No debes taparlo, debes enfrentarlo y solucionarlo. Obvio. Y esa es la labor que tiene que hacer hoy día ese Consejo de Ministros y el presidente. Ya salieron de estar ocupados en este problemón. Ahora les toca trabajar en serio y rápido. La gente se encrispa cuando ven que las cosas no avanzan. Y hay que modificar, pues si hay que modificar leyes, hay que hacerlas, porque no podemos, para una situación de emergencia, seguir con normas
de normalidad, por decirlo. Vámonos a la pausa y le vamos a preguntar a Juan Paredes Castro cuál es la agenda mínima. Yo no sé si de PPK o de Meche, porque yo no los veo con poder a ninguno de los dos. Pues, ¿qué se tiene que hacer? Buena pregunta, pero esa agenda mínima tiene que existir. Supuestamente es el presidente del Perú y supuestamente ella es la premier, de tal manera que ellos tendrían que ser, pero ellos pueden. Pausa, regresamos con Juan Paredes Castro. A ver, estamos con dos señores que ya peinan canas y que son abuelos. Entonces le ruego a Juan Paredes Castro que le responda a su nieto que te dice, y ahora, papá, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La agenda mínima. Una agenda mínima, Philip, no tiene que ser una agenda de gobierno solamente. Una agenda mínima tiene que ser una agenda de concertación, porque tú difícilmente puedes hacer marchar o puedes desenvolver hacia adelante una agenda mínima desde un solo lado, ¿no? Como cuando Pedro Pablo Kuczynski hablaba de un gobierno de lujo y que ese gobierno tenía prácticamente la vara mágica de la gobernabilidad del país. Pero cuando tuvo que enfrentarse al gobierno, se dio con la sorpresa de que no tenía mecanismos, ni medios, ni la disposición, ni el estado de ánimo para negociar. Yo creo que Mercedes Arauz, al frente del Consejo de Ministros, tiene que sacar coraje y voluntad política para que en medio de esta crisis en la que el presidente va a tener que seguir siendo investigado, en el que el fujimorismo no va a dejar de tener sangre en el ojo, como lo tiene hasta ahora, y más aún ahora con mayor irritación, porque se está desgajando de su estructura la nueva estructura de Kenji Fujimori. Dentro de un clima todavía de polarización, Mercedes Arauz no puede perder tiempo, no importa, no es una situación fácil, una situación todavía tensa y de crisis, pero tiene que tener la voluntad y la responsabilidad de por lo menos intentar generar esta agenda mínima. Esta agenda mínima es agenda de entendimiento con las fuerzas políticas, y cuando hablamos de mínima será lo mínimo que puede sacarle al APRA, lo mínimo que tiene que sacarle a Fuerza Popular, lo mínimo que tiene que sacarle al Frente Amplio, etcétera, etcétera. Pero Antero, ¿y esto cómo se hace? Tú que has sido gobierno, ¿quién va a ser el interlocutor? Bueno, Antero ha negociado. Pero claro, veces. pero ¿quién llama? Y Antero quién entiende lo que es una agenda mínima. Pero ¿quién llama y quién contesta? ¿Va a llamar PPK Keiko? ¿Va a llevar Meche a Galarreta? O sea, en el APRA, ¿quién contesta el teléfono? Mira, así como la gente de la calle tiene que inventarse su día a día, así como la gente de la calle tiene que ser creativa para resolver sus problemas, el gobierno, que tiene la responsabilidad de manejar el interés público también, tiene que ser creativos, pues, tienen que ser creativos. Siempre para esto se requiere facilitadores. Eso y es. Evidentemente facilitadores no los hay mucho. Se tomó al cardenal en un momento y el tema no quedó más que en un rosario de repente en la capilla. Luego se habló de que podía hacerlo Luis Bedoya Reyes y una de las partes lo arrochó, con lo cual tampoco se prestaría nuevamente. Y es un país además en que ya no tenemos un Belaúnde y un Paniagua que generaban respeto y que podían hacer esos facilitadores, alguien que estuviera sobre el bien y el mal. Los otros expresidentes lamentablemente no lo están, porque todos tienen algún interrogante y no necesariamente una aureola en la cabeza. En consecuencia, tienes que buscar facilitadores con cada grupo y alguien que pudiera ser aceptable conversar con los dos grupos. Entonces, acá no vas a necesitar un solo facilitador, sino vas a tener un facilitador ad hoc con cada grupo político. Yo no veo otra forma, porque las cosas están muy tensas. Antero, perdóname, eso es hacer política. Claro. ¿No? Pero por y eso es supuesto. hacer política. Y probablemente ellos hacen política fuera del Congreso para muchas cosas de esa manera. Así es. Pero a la hora de la gobernabilidad no lo hacen, ¿no? Así es. Porque ayer hemos visto que para debilitar la acusación por la vacancia, has visto el cabildeo que ha habido, ¿no?
todos los convencimientos, las persuasiones, las presiones también, ¿no? Eso es parte de la política. Entonces, ¿por qué no puede haber todo ese juego creativo, imaginativo y de flexibilización para poder bajar tensiones en primer lugar y poder encaminar propuestas y reformas? Y eso no significa de modo alguno arreglos desdorosos bajo la mesa. No, pues, no, no, las no. cosas como son. Queremos lo mejor para el país. ¿Cómo contribuimos a esto? Además, las elecciones para el 2021 están lejanas y las del próximo año, unas son vecinales y las otras regionales, los partidos políticos no pintan. O sea, que no va a tener un elemento muy perturbador las regionales. Y la verdad que este Congreso se equivocó en la reforma electoral. Anularon la posibilidad de tener a los vecinos formando sus agrupaciones de tipo vecinal para normar un poco su municipio. Pero dejaron a las regiones, que las regiones, justo los partidos regionales, son los que han debilitado a todos los partidos políticos. Debió ser al revés. No se dieron cuenta. Lo que pasa, Antero, es lo siguiente. Una cosa es el sistema electoral que permite a la vez un modo de democratizar los partidos y que la gente tenga representación y el sistema de votación y el conteo de los votos. Eso es algo. Y otra cosa es la legitimidad que ello tenga en la gente. Todo el sistema de partidos, el sistema electoral, el sistema de reparto, el sistema de financiamiento, todo el sistema está en entredicho por básicamente el tema de la corrupción. Ese es el problema. Entonces tú lo que le tienes que quitar al sistema son las discrecionalidades, los espacios vacíos, como dice Sun Tzu en El arte de la guerra. Cuando hay espacios vacíos el agua los toma. Entonces, hay cosas que son inevitables al margen de cualquier otro tipo de coyuntura. El partido político más bien plantado, si recibe plata del narcotráfico, lo doblará el narcotráfico. El partido político más organizado, con lo que tenga los mejores comités, ¿no es cierto?, y los mejores cuadros, y la gente más brillante y la gente mejor formada, si recibe plata de Odebrecht, ¿qué importa? ¿No es cierto? Porque estamos viendo que, o me vas a venir a decir que Kuczynski no es una persona inteligente e instruida. Fujimori no está en Diroes, no tiene un posgrado en matemática pura de la Universidad de Wisconsin. Toledo no se jacta de tener 40 doctorados honoris causa. ¿Alguien duda de la inteligencia y capacidad intelectual y expositiva de Alan García? ¿Qué cuestión en la Universidad de Nueva York? ¿Me dejo entender? Pero la legitimidad está en la credibilidad. Entonces, si tú no cortas por lo sano con dejar de robar, la gente no les va a creer y ahí va a estar el problema en las próximas elecciones. Por eso tienes que ser muy severo en la punición y señalando claramente, no cuál es la muralla china, sino señalando claramente quiénes han estado en la corrupción o están con la corrupción para caerles con todo el peso de la ley, como dicen algunos guachafos. O el otro lado, destacar a quienes no están en esta mermelada diaria y que se han comportado bien. Porque lo peor que nos está sucediendo es que se está echando a todos en el mismo saco. Y eso no solamente es injusto, sino inconveniente para el futuro. Por lo que tú decías, se comienza a empujar al electorado ante caminos de facilismo, de aventurerismo y de cambio de nuestra direccionalidad en los últimos 30 años, que mal no nos ha ido, ¿no? 928, es que tú eres lo que haces. A mí me educaron así de chiquito, ¿eh? Tú eres lo que haces, ¿no es cierto? Entonces, hay cosas básicas que están en juego. Para mí es elemental que el presidente del Perú sea el hombre más poderoso del Perú. Para mí eso es básico. Y para ser el hombre más poderoso tienes que tener legitimidad, la gente tiene que creerte. No puedes estar ahí pues como un fantoche, ¿no? A expensas de Toledo, de Odebrecht, de los albertistas o de los kenyistas o de los caviares. Claro, tú no puedes vivir de legalidad si no vives de legitimidad, que pesa más, ¿no? Nadie te puede zarandear. O sea, nadie puede ir a la puerta de la casa de Juan Pérez y zarandearlo frente a todo el mundo, porque a la hora que tú entras, ¿quién te va a respetar? Estamos ante un presidente zarandeado. Y miramos las cosas como son. Ya ahorita la vida es el domingo, ok, pim, pim, pim. Y al día siguiente sacar a Fujimori, porque si no lo sacas va a haber presión de esos 10. Y por si acaso, si no lo sacas,
A la próxima pidió de vacancia porque va a aparecer otra cosa de PPK de todas maneras. ¿Ah? Va a la comisión Lavajato, se expresa mal, otra vacancia. Esos 10 pero mira, si no la han sacado Fujimori, van a votar en contra, otra vacancia en enero, no pues. Pero mira, Philip, yo ya sería muy escéptico respecto de si vendrá otra vacancia sobre Pedro Pablo Kuczynski. Pasara lo que pasara, ¿no? A menos que haya una cosa muy, muy, muy grande. Pero te digo por qué. Te interrumpo solamente en esto. Fíjate lo que dijo PPK en el ánimo confrontacional. Le debía haber hecho caso a la gente que me decía que cierre el Congreso. Eso lo ha dicho ayer. Entonces, bueno, si esa es la se cuerda. ve acorralado otra vez, cuestión de confianza para cerrar el Congreso, eso los termocéfalos se lo van a volver a decir. Bueno, si él sigue bajo esa misma cuerda, va a tener muchos problemas. Pero yo lo más real que veo es que toda acumulación de nuevas evidencias y si hay pruebas también sobre Pedro Pablo Kuczynski, yo creo que van a entrar, si están dentro del ámbito de Lavajato, van a entrar en la comisión ad hoc. Y ahí irá acumulando él sus faltas hasta después de su mandato. Eso es lo que yo veo más realistamente. Pero mientras eso, creo yo que tenemos que construir lo que dice Antero, la mayor legitimidad que podamos construir, porque no podemos jactarnos de luchar contra la corrupción si no estás haciendo nada por los mecanismos de impunidad que te permiten precisamente no poder luchar contra la corrupción. Mecanismos de impunidad en el sistema político, en el sistema electoral, en el sistema legislativo, en la Fiscalía, en el Poder Judicial. La Fiscalía hasta ahora no es franca de decirnos no puedo con esto. La Fiscalía sigue recibiendo todo lo que tiene que recibir sobre Lavajato y ahí marcha con sus detenciones preventivas. Acaba de llegar un legajo de Brasil y, por eso, en febrero se libran, en enero se libran las declaraciones de Odebrecht. Pero la Fiscalía no nos ha dicho hasta ahora, o el doctor Pablo Sánchez no nos ha dicho, señores, esto es abrumador, nosotros no podemos con esto. Necesitamos más fiscales, más recursos, mayores medios tecnológicos de investigación. Vamos a la pausa. Le ruego a Antero Flores Serrano regalarnos 15 minutos más de su tiempo porque necesito a un abogado acá en la mesa. Porque hoy llegan más declaraciones de Marcelo Odebrecht. Hoy. Entonces, una vez que las traduzcan, eso ya está traducido. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando Odebrecht diga también le di tal, también le di a tal, también le di a tal? Y ahora, ¿cómo queda el Congreso? ¿Cómo queda la gente que cree que PPK tenía una victoria? Vámonos a la pausa. Somos Exitosa, la radio del Perú. Ya regresamos con